Este capítulo de la libertado de la cárcel se encuentra en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, el libro que hemos venido estudiando, pero también en el libro de Hechos de la Biblia, el capítulo 12, versículo 1 al 23. Y ahí vemos que de una manera poderosa el poder de Dios es evidenciado al sacar a este siervo de la cárcel. Muchos hemos leído esa historia y yo la he leído muchas veces, pero como le digo, cada vez, siempre que voy ahí saco algo nuevo, y hoy no es la excepción. Lógicamente no vamos a leer todo el capítulo porque es demasiado grande. Nos vamos a concentrar por lo menos en 4 cosas, y aún ni esas le vamos a dar todavía todo. La primera cosa es el desafiante Herodes Agripa. Vamos a estar hablando de él un poco. También vamos a estar hablando de la iglesia que suplica en oración por la liberación del siervo de Dios, o sea, Pedro. Y 3, vamos a estar hablando, de Pedro en la cárcel y finalmente librado. Y también vamos a estar leyendo, aprendiendo también. Quisiera, por favor, si algún técnico aquí me viene a ayudar rapidito, porque a ver, hay algo aquí que no encuentro. Sí. Muy bien, esto de la tecnología todavía no le hallo muy bien, pero bien. Y la parte 4, vamos a estar hablando del ángel de Jehová que realizó el libramiento de Pedro. En eso nos vamos a concentrar un poco. Comencemos con el desafiante Herodes. La mensajera del Señor dice en la primer párrafo allí del libro, dice: el gobierno de Judea estaba entonces en manos de Herodes Agripa, bajo Claudio, emperador romano. Herodes ocupaba también el puesto del tetrarca de Galilea. Profesaba, no es que era, profesaba ser presálito de la fe judaica y aparentaba mucho celo por seguir las ceremonias de la ley judía. Sigue diciendo: deseoso de obtener el favor de los judíos y con la esperanza de asegurarse así sus cargos y honores, procedió a llevar a cabo los deseos de ellos, persiguiendo ¿a quién? A la iglesia de Cristo, despojándolo de casas, bienes a los creyentes, y encarcelando a los principales miembros de la iglesia, o sea, sus dirigentes, sus discípulos. Y encarceló a Jacobo, hermano de Juan, y mandó al verdugo matarlo a espada, como otro Herodes lo había hecho con el profeta Juan. Viendo que tales esfuerzos agradaba a los judíos, encarceló también a Pedro. La muerte de Jacobo, o sea, Santiago, causó gran pesar y consternación entre los creyentes. Cuando Pedro también fue encarcelado, toda la iglesia se puso ¿a qué, mis hermanos? A orar y ayunar, lo mismo que se hizo hoy. Y es importante el ayuno y la oración en momentos de crisis. Y los hermanos de la iglesia primitiva estaban en un momento delicadísimo, es más que encomendarse a Dios y la causa de Dios. Pero hermanos, a ver, yo les hago una pregunta esta tarde. ¿Para quién era la prueba? ¿Para quién ustedes creen que era la prueba?
¿Para los hermanos, o sea, la iglesia, o para Pedro? Bueno, la Biblia deja registrado, si vemos que Pedro estaba preocupado y ansioso, entonces la prueba era para Pedro. Pero vamos a ver en Hechos 12, 5 al 6 y veamos de qué manera, ¿verdad?, el siervo de Dios está allí en la cárcel. El libro de Hechos, ahí vamos casi a hacer nuestro estudio esta tarde. 6 y 7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. O sea, lo iba a sacar para matarlo, ¿verdad? Al siguiente día. ¿Cómo estaba Pedro? Estaba durmiendo como niño allí, sin preocupación. En tanto que la iglesia estaba, ¿qué? Orando y ayunando por este asunto. Entonces, ¿para quién era la prueba? Para la iglesia, para reafirmar la fe de los hermanos. Sigue diciendo el versículo: entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El propósito de Dios con esto era afirmar la fe de sus seguidores, para que ellos mirasen que hay un solo Dios, más poderoso que todos los reinos de esta tierra. Quiero traer a colación para usted, mi querido hermano, para usted, mi querida hermana, que está aquí con nosotros esta tarde, o usted, mi querido hermano, radioyente o televidente, donde quiera usted se encuentre, o internauta. Quiero decirle que cuando Dios nos permite pasar por estas pruebas, siempre es con un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Tal vez en este momento, si hay un joven que me está escuchando en esta tarde aquí o en los medios, tu papá o tu mamá están pasando por circunstancias difíciles, no sé yo, desconozco. O un hermano carnal que apreciamos, que está pasando por momentos difíciles. O tal vez un hermano de la iglesia. Oí en el ayuno, en los testimonios, que se oró por el hermano Suárez, y de paso debemos continuar orando. O tal vez tu pastor, que por predicar la verdad ha sufrido un vituperios, o tal vez ha sido llevado a la cárcel, no sé. Yo te digo en el nombre del Señor, es hora de crecer nuestra fe. Es hora de escudriñar nuestras vidas y confesar nuestras faltas a aquel que nos puede limpiar de todo pecado. Es hora de aferrarnos a las promesas de Dios con ferviente oración. Pues esto fue lo que hizo la iglesia primitiva cuando Pedro fue encarcelado y sentenciado a muerte. Mientras que por diversos pretextos la ejecución de Pedro fue postergada hasta después de la Pascua. Los miembros de la iglesia tuvieron tiempo ¿para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Como dice allí, lo puse en negro, para examinar profundamente sus corazones y orar con fervor. Oraban sin cesar por Pedro, porque les parecía que la causa
no podría pasarlo sin él. Si se daban cuenta de que habían llegado a un punto en que sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo sería destruida. Era preeminente que se orase y que se humillasen los corazones, y ellos tuvieron tiempo para hacerlo. Dios siempre nos da un tiempo para arreglar nuestras vidas en momentos de estas situaciones. ¿Cuál era el propósito de Dios? El permitir esto con Pedro. ¿Cuál era ese propósito? Bueno, pues si pasaba eso para sacudir a aquel que estaba dormido, para sacudir la fe. Porque, hermanos, mientras había persecución, se mantuvo pura y santa la iglesia, sin depender de los reinos de este mundo, sino que su dependencia era totalmente de Dios. Mis hermanos, pero había otra iglesia que, por haber rechazado la verdad y unirse con los reinos de este mundo, y por haberse divorciado de Dios, la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Pues vean, mientras tanto los adoradores de todas las naciones buscaban el templo que había sido dedicado al culto a Dios, resplandeciendo con oro y piedras preciosas, ofrecía una vista de belleza y magnificencia. Pero Jehová no se hallaba más en ese hermoso palacio. Israel como nación se había divorciado de Dios. Cuando Cristo, casi al final de su ministerio terrenal, miró por última vez el interior del templo, dijo que: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Hasta entonces había llegado al templo, había llamado al templo la casa de mi Padre. Pero cuando el Hijo de Dios salió de sus muros, la presencia de Dios fue quitada para siempre del templo edificado a su gloria. Pregunto, ¿en cuál de estas dos iglesias queremos estar? ¿En la que está tranquila, en paz, porque no sufre persecución, o en la que sufre persecución y depende totalmente de Dios? Hermanos, hay una cita del Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos. Dice: levántese la persecución y se verá quiénes están con Dios y quiénes no. Necesitamos esa fe primitiva. La necesitamos en verdad. Y si Dios permite que a veces pasamos por circunstancias difíciles en la vida, es con el propósito de cuando llegue la verdadera crisis, nosotros nos preparemos y estemos listos en ese momento. Sigue diciendo la mensajera: finalmente fue señalado el día de la ejecución de Pedro. Pero las oraciones de los creyentes, ¿qué? Siguieron ascendiendo al cielo. Y mientras que todas sus energías y simpatías se expresaban en fervientes pedidos de ayuda, los ángeles de Dios que velaban sobre el encarcelado apóstol. Herodes recordaba cómo en ocasiones anteriores los apóstoles habían escapado de la cárcel. Herodes había tomado esta vez doble precaución para evitar toda posibilidad de que se lo librase, de lo libertase. ¿Cuáles fueron esas precauciones que tomó Herodes? Bueno, yo subrayé tres, las más apegadas. Por ejemplo, hermanos, Herodes puso a Pedro bajo la custodia de 16 soldados para que cuidasen el día y noche,
2, Pedro estaba atado con cadenas en medio de 2 soldados. Para que no se me escape, le pongo 2 soldados, uno en cada lado, amarrado. Y 3, había 3 puertas con guardias. Y una de las 3 puertas, dice las citas bíblicas ahí, que era una puerta grande de hierro, que era muy pesada. De manera que este rey puso bastantes precauciones para que Pedro no se escapara, porque al siguiente día lo iban a degollar. Dice aquí, Pedro estaba encerrado en una celda, cortado a la peña viva, cuyas puertas se hallaban atrancadas con fuertes cerrojos y barras, y los soldados de guardia eran responsables de la custodia de su preso. Pero los cerrojos y las barras y la guardia romana, que eliminaban eficazmente toda posibilidad de ayuda humana, estaban destinados ¿a qué? A hacer más completo el triunfo de Dios en la liberación de Pedro. Herodes estaba alzando la mano ¿contra quién? Contra el omnipotente, y había de resultar totalmente en derrota. Por la manifestación de su poder, Dios iba a salvar la preciosa vida que los judíos se proponían quitar. Bien, hermanos, miremos esa impresionante y emocionante liberación. Me gusta a mí cómo la mensajera se espacía en detalles. Aunque Hechos 2 no nos da detalles, la mensajera nos da más detalles. Y todavía faltaron algunos, ¿verdad? Pero escogí los más sobresalientes. Por ejemplo, esta, miren. Vamos a ver cómo lo narra ese momento de liberación. Llega la noche, dice, procedente a la propuesta ejecución. Un poderoso ángel es enviado del cielo para rescatar a Pedro. Las pesadas puertas que guardan el santo de Dios se abren sin ayuda de manos humanas. Pasa el ángel del Altísimo a las puertas, y las puertas se cierran sin ruido tras él. Entra en la cárcel donde hace Pedro durmiendo o dormido, al apacible sueño de la confianza perfecta. Oh, hermanos, ojalá que cuando pasemos una crisis así, ya estemos así afirmados como este siervo. Hermanos, llega el ángel hacia Pedro y toca a Pedro y le dice: levántate y cíñete. Aunque Pedro se levantó, no sabía con claridad lo que pasaba. Y el ángel le vuelve a decir, miren, la voz del mensajero celestial le vuelve a decir: cíñete y átate sus sandalias. Y Pedro volvió a obedecer mecánicamente, porque todavía estaba, bueno, ¿será verdad o no será? Con asombrada mirada fija en el visitante, y creyendo estar soñando o en visión, una vez más el ángel ordenó: rodéate tu ropa y sígueme. Siempre que pasa esto, el ser humano es llamado a hacer algo. Pregunto, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Pedro tuvo que hacer algo. Ahí vemos, ¿verdad? Como cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿qué hicieron los seres humanos? El Señor le ordena, ¿y qué les dice? Remuevan la piedra, porque el poder divino con el humano siempre están unidos. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Señor,
vamos a hacer su voluntad. Hubo algo que Pedro le tocó hacer, y era levantarse, ceñir su ropa y sandalias y seguir al ángel, porque el ángel le dijo: y sígueme, ¿verdad que sí? Después que Pedro salió de la cárcel, ¿a dónde lo guió el Espíritu? ¿A dónde lo guió el Espíritu? A la casa donde los hermanos estaban orando por él. Como testimonio, el Espíritu lo guía directamente a la casa donde los hermanos estaban reunidos orando por él. Pregunto yo, ¿a quién usó Dios para que diese las buenas nuevas de ese día? ¿A quién usó? ¿A quién usó? A una joven, Rodi. Los jóvenes tienen potencial, sí. Cuando son usados en el temor de Dios, los jóvenes tienen valor, sí. Los jóvenes no se avergüenzan, sí. Pero a veces los adultos los miramos de una manera diferente. Miren, después que Pedro salió de la cárcel, bueno, ya vimos que una joven le dio la bienvenida, y pues vamos a verlo ahí. Miren, ahí en Hechos 12, 13 y 14, lean conmigo ahí con su vista. Hechos 12, 13 y 14, dice, capítulo 12, versículo 13 y 14. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada, ¿quién? Rodi, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, dijo: no, estoy soñando. ¿Dice eso? Dijo: no, esto tal vez no puede ser cierto. ¿Dijo esto esta joven? Ven cómo los jóvenes creen en las maravillas que Dios hace. Y vean la reacción de los adultos. Vamos a seguir leyendo más abajo. Dice aquí, entonces esta joven dice que creyó. Inmediatamente dice aquí, gozosa, no abrió las puertas, sino que, ¿qué corrió? Corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba ahí a la puerta. Ah, mis hermanos, qué mensaje tan solemne dio esta muchacha, temerosa del Señor. Ella fue la primera que vio, y ni siquiera lo vio solo con oído. Dijo: él es Pedro, y corrió a dar las buenas nuevas. ¿Cuáles fueron las palabras de estos hermanos, de los adultos? ¿Qué le dijeron a la joven? Está loca, usted está loca. Tremendo, mis hermanos. Imagínense, mi hermano, que un joven viene con aquel entusiasmo y emoción a trabajar para Dios, y usted le dice algo similar. Usted le baja. No, tú no sabes. Wow, mis hermanos, no sabes qué estás haciendo. Los jóvenes tienen un potencial mientras están en el temor de Dios. Dios los puede usar poderosamente. Ya se han leído muchas citas de la mensajera del Señor, que con un ejército bien preparado, ¿cuánto no se abarcaría? Necesitamos jóvenes como Rodi, necesitamos jóvenes convertidos y consagrados, que le crean a Dios, que le crean a su palabra, como esta joven. Esta joven, hermanos, sin embargo, solo con oír creyó y corrió a dar la noticia de que Dios había contestado las oraciones. Pero no así los hermanos, pues no creyeron lo que les decía. Esta reacción de los hermanos al oír que Pedro se encontraba ahí, a unos pasos, allá afuera, da evidencia que al orar ellos esperaban, hermanos, esperaban otra cosa,
o otra manera de liberación. Vamos a suponer que tal vez ellos estaban orando, rogándole a Dios: Señor, toca el corazón del rey para que deje ir a Pedro libre. Tal vez podrían haber estado orando eso. Señor, o tal vez esto: Señor, toca a los guardias para que ellos dejen ir a Pedro. Probablemente de esta manera estaban esperando que Dios les contestara. Pregunto yo, ¿cuántas veces nosotros somos así, hermanos? Y pedimos a Dios que nos conteste nuestras oraciones. A veces les decimos cómo queremos que nos conteste y de qué manera. Exactamente. Y minimizamos el poder de Dios. En nuestros pensamientos a veces, hermanos, esa es la manera como nosotros queremos o pensamos que se manifieste Dios. Pero ¿saben? La palabra del Señor dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni los caminos de Dios son los caminos de nosotros. Los caminos de Dios son mucho más grandes, y vamos a confirmarlo ahí en la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo ahí al libro de Isaías para que veamos de lo que estamos hablando. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De manera que Dios no piensa como nosotros. Entonces debemos de tener fe que Dios va a contestar. No sabemos cómo, pero Dios va a contestar. Ténganlo por seguro. Y Dios va a contestar a su tiempo, a su manera y como Él ve mejor hacerlo. Exactamente. Dios se manifestó, mis hermanos, de una manera muy poderosa en la manera como sacó a Pedro de la cárcel. Y así demostró a su iglesia que Él es el Dios de lo imposible. Él es el mismo de hoy, dice la palabra, de hoy y de siempre. Y Él da esperanza donde no la hay. Da las fuerzas al caído. Da salud al enfermo. Volvamos al momento cuando Herodes mandó sacar al preso. Vamos a ver qué chasco se llevó. Por la mañana, un gran número de gente se congregó para presenciar la ejecución del apóstol. Herodes envió a algunos oficiales a la prisión en busca de Pedro, quien había de ser traído con un gran despliegue de armas y guardias, no solo a fin de asegurar que no se fuese, sino para intimidar a los simpatizantes y mostrar el poder del rey, supuestamente. Pero ya alguien había demostrado el poder por encima de él. Vamos a continuar este desenlace. Miren, cuando los oficiales llegaron en la busca de Pedro, ¿qué pasó? Los soldados estaban todavía a la puerta de la cárcel, porque recuerden que las puertas se cerraron. Conforme Pedro y el ángel iban saliendo, las puertas se cerraban y quedaban intactas. Los cerrojos de las barras quedaban firmes y las cadenas estaban todavía aseguradas a las muñecas de los soldados, de los dos soldados. Pero el preso se había ido. Cuando tuvo noticias del libramiento de Pedro, Herodes se exasperó y enfureció, acusando de infidelidad a los guardias de la cárcel. Ordenó que se les diese muerte. Herodes sabía que ningún poder humano había rescatado a Pedro, pero estaba resuelto a no reconocer que un poder
divino había frustrado su designio y desafió insólitamente a Dios. Este rey, al igual que Faraón, el monarca Faraón, que se negó a mirar el poder de Jehová de los ejércitos cuando Aarón y Moisés iban y daban las señales, y este continuaba negándose. Así Herodes, obstinado. Herodes también estaba resuelto a no reconocer que un poder divino había frustrado su plan. Los días de Herodes, hermanos, estaban contados. Poco después que Pedro fue librado de la cárcel, Herodes fue a Cesarea. ¿Y qué hizo en Cesarea? Mientras él estaba allí, hermanos, dio un gran fiesta con mucho vino. Mucha gente importante estaba allí. Los reyes de Tiro y de Sidón estaban ahí también. Entre el banquete y la borrachera que pasó allí, Herodes aprovechó para dirigir discursos. Para dirigir un discurso. ¿Y qué decía la gente? Vamos a ver el versículo. ¿Qué decía la gente? 12 del libro de Hechos. El mismo libro allí en Hechos. El capítulo 12, ahora vamos a leer el versículo 22. Dice: y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y no sé sus versiones, pero mi versión tiene allí la D mayúscula, no tiene la D minúscula, dando a entender de que sí, Herodes, acrecentándose, quería ser como Dios y le permitió a la gente que dijese eso. Claro, en la manera como estaban, ¿verdad? Cualquiera puede cometer semejante locura. ¿Hasta dónde llega la gente, hermanos, cuando está bajo la influencia del alcohol? Muchas cosas se hacen. Mucha gente mata. Mucha gente hace cosas, hace disparates cuando están en la influencia del alcohol. Ya la palabra del Señor también lo decía allá en el libro de Proverbios, lo que hace. Vamos a ver para allá rapidito, de Proverbios 21. Proverbios 21, miren lo que dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Estos que estaban aclamando a esta persona como Dios, ¿estaban siendo sabios? ¿Y este que estaba recibiendo la alabanza estaba siendo sabio? No. Significa, hermanos, que esto de beber vino y de licor no es bueno y no es permitido por Dios, y nadie debería de participar de estas cosas. Herodes, aturdido por el licor, aceptó la palabra que solo debe ser dada a Dios. Mire, Herodes sabía que no merecía ninguno de las alabanzas y honores que se le tributaba, y sin embargo aceptó la idolatría del pueblo como si lo fuera debido o debida, le fuera debida. Su corazón saltaba de triunfo y una expresión de orgullo satisfecho se notaba en su semblante mientras oía el clamor: voz de Dios y no de hombre. Por esta causa, hermanos, en ese momento, el mismo ángel que fue a tocar a Pedro para despertarlo fue enviado para que tocase a Herodes, pero el toque de Herodes fue un toque de muerte. Herodes murió con gran agonía,
mental y corporal. ¿Por qué? Bajo los justos juicios de Dios o bajo el castigo de Dios. Murió con una agonía mental y corporal, hermanos, porque en ese momento lo tuvieron que sacar afuera. El rey pálido, hasta la gente se dio cuenta, toda la gente qué había pasado. Y él solo empezó a recordar los males que había hecho contra los siervos de Dios, cuando mandó matar a Santiago, cuando mandó perseguir a la iglesia, cuando mandó encarcelar al apóstol Pedro y que hizo matarlo al siguiente día, cuando mandó matar a los soldados sin ni siquiera ellos haber tenido culpa. Todo esto el Señor le trajo a la memoria en el momento del azote que le estaba pasando. Por eso él murió en esa agonía. Sí, diciendo aquí, esta demostración de la justicia divina tuvo una poderosa influencia sobre el pueblo. Fueron proclamadas por todos los países las nuevas de que el apóstol de Cristo había sido librado milagrosamente de la cárcel y de la muerte, mientras que su perseguidor había sido herido por la maldición de Dios. Y esas nuevas constituyeron el medio de inducir a muchos a creer en en Cristo. Gloria a Dios, porque Dios se manifestó e incluso por todo esto que pasó, hubo un gran triunfo. Más almas llegaron a los pies del Señor. Gloria a Dios, porque hubo fruto por todos lados y los santos iban en más fe, cada vez más pura. Dios envió a su ángel, hermanos, para librar a Pedro de la cárcel y de la muerte también. Este relato bíblico nos deja ver, hermanos, en esta tarde, que los ángeles de Dios ministran para nosotros. Dice la mensajera del Señor con respecto a los ángeles y lo que hacen. La experiencia de Felipe, dirigido por el ángel del cielo para que fuese a donde había de encontrarse con uno que buscaba la verdad. La de Cornelio, visitado por el ángel que le llevó un mensaje de Dios. La de Pedro, que encarcelado y condenado a muerte fue sacado a un lugar seguro por un ángel. Todos estos casos demuestran cuán íntima es la relación que existe entre el cielo y la tierra. Amén, gloria a Dios, porque no estamos solos. Hay ángeles que vigilan nuestra entrada y nuestra salida. Sigue diciendo la mensajera: el relato de estas visitas angelicales debe proporcionar fuerza y valor a aquel que trabaja por Dios. Que usted va a tocar una puerta, póngase en la mano de Dios. No vaya pensando, va a salir alguien, me va a tirar, va a agarrar un arma y me va a tirar. No, hermanos, vamos con los santos ángeles en el temor de Dios. Hoy día tan ciertamente, porque miren lo que dice, el relato de estas visitas angelicales debe proporcionar fuerza y valor a aquel que trabaja por Dios. Hoy día, tan ciertamente como en el tiempo de los apóstoles, los mensajeros celestiales recorren toda la anchura y la longitud de la tierra, tratando de consolar a los tristes, proteger a los impenitentes, ganar los corazones de los hombres a Cristo. No podemos verlos personalmente, pero no obstante, ellos están constantemente con nosotros para dirigirnos, guiarnos y protegernos. Alabado sea el Señor. ¿Y qué más nos lo enseña mejor, hermanos, que ese sueño que tuvo Jacob en la escalera, que miraba que ángeles que subían y bajaban? La mensajera, hablando de esto, dice: el cielo se acerca a la tierra por esa escalera mística, cuya base estaba firmemente plantada en la tierra, mientras que su parte superior llega al trono del infinito.
Los ángeles están constantemente ascendiendo y descendiendo por esta escalera de deslumbrante resplandor, llevando las oraciones de los menesterosos y angustiados al Padre Celestial. Amén. Y para terminar, hermanos, quiero decir que esta liberación, hermanos, que Dios hizo con Pedro, aunque fue grande, sí, fue sorprendente, sí, pero hace más de 2000 años el cielo hizo una liberación más poderosa y maravillosa a través de Cristo, nuestro libertador. Veamos ahí el libro de Lucas, el capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, el versículo 18. Él mismo, Jesús, dice: el Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. No importa que te encuentres en una cárcel, si le has entregado tu corazón al Señor, si tú en esta tarde entiendes el mensaje y le rindes tu vida al Señor, tenlo por seguro que eres libre en Cristo Jesús, y la sangre del Señor te limpia de tus pecados. Aunque no será fácil, pero Dios ha prometido estar con nosotros, y Él vino a dar libertad a los cautivos. Estábamos cautivos, ¿por qué? Por el pecado. Estábamos cautivos, ¿por qué? Por Satanás. Los ángeles malignos nos tenían atrapados, pero gloria a Dios que a través de Jesucristo, representado en esa escalera mística, y los ángeles que velan día y noche por nosotros, es que podemos y tenemos garantizada ya la libertad permanente. Aunque estamos en este mundo, sí, sufrimos ciertos vituperios, sí, vamos a sufrir más, sí, pero no estaremos solos. El cielo ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, debemos caminar en obediencia a los mandamientos del Señor y decir como el siervo Timoteo estas palabras. Timoteo 2, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice el Señor? Y el Señor me librará ¿de qué? De toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos, siempre, jamás. Amén. Así es, mis hermanos. El Señor nos guardará, el Señor nos librará. Dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer mal alguno. Y yo quiero que terminemos en esta tarde con ese capítulo. Vamos a leer ese capítulo del libro de Salmos. Mucha gente se lo sabe, ¿verdad? Y es bonito porque esto nos afirma que no estamos solos y que los ángeles del Señor están allí con nosotros. Ese es Salmos 99, 21. Bueno, es el Salmos 23, hermanos. Es 91.
Ok. Yo sé que es el 23. Vamos a ver. Vamos a ver, mis hermanitos, porque aquí ustedes me están poniendo en duda. Vamos a ver el Salmos. Exactamente, el Salmo 23. A ver, hermanos. A ver, este salmo no tenemos que saber de memoria, ¿no? A ver qué tal si lo tratamos de memoria. Vamos a ver. Vamos. Jehová es mi pastor. ¿Y qué más? Y nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarán mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán por todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, ¿qué? Moraré por largos días. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra.